¿Todo claro hasta ahí? Tenemos esas actividades evaluativas, como les mencioné ahorita. Esas actividades son individuales, a menos de que su tutor diga lo contrario. Y recomendaciones muy importantes, chicos. En la plataforma hay una pestaña, pues hay una opción, ahí donde ustedes se encuentran. Déjenme, yo les confirmo. Donde está la opción de, espérenme, donde está la opción de módulos, tareas, debajo de la opción de evaluaciones hay una opción que se llama anuncios. Allí en anuncios generalmente los tutores les van a facilitar pues todos los mensajes, toda la comunicación. También es posible que lo realicen por medio de mensajes, entonces les recomiendo que estén revisando los dos medios. Anuncios, que está ahí mismo en el mismo módulo, y la opción de mensajes. Sí, chicos, muy importante, gracias Jennifer, deben diligenciar la asistencia. La asistencia se diligencia allí mismo en el módulo. Déjenme, yo les confirmo. Denme un segundo, ya les confirmo por dónde ustedes deben diligenciar la asistencia. Ok. En el mensaje que les enviamos a todos ustedes a la plataforma, allí ustedes se encuentran pueden encontrar la asistencia, chicos. Denme un segundo. En el mismo mensaje de anuncios, en donde dice módulo, ustedes van a encontrar algo que se llama asistencia a encuentros, LTI, asistencia a encuentros. Ingresan a ese enlace y allí pueden diligenciar la asistencia. Son de 6 a 8, posiblemente a 7 y media, 8, dependiendo, pues varía mucho, puede ser 2 horas y media, hora y media, dependiendo del tema, tanto martes como jueves. Recuerden que esto va a quedar grabado. Generalmente el martes y el jueves se estudia el mismo tema, sin embargo es posible, como somos tutores diferentes, que se realicen ejercicios diferentes, o es posible que se realice el mismo ejercicio. Hoy vamos a ver introducción a la simulación y simulación gerencial, ejercicios de simulación gerencial. Para quienes no entendieron otra vez lo de los tutores, chicos, ustedes tienen un tutor asignado en su módulo, en la plataforma. Ustedes con ese tutor se van a comunicar por medio de la plataforma. Sin embargo, los encuentros sincrónicos ustedes van a tener diferentes tutores. ¿Para qué? Para que podamos tener 2 sesiones en la semana. Estas sesiones van a quedar grabadas. Entonces, ustedes van a tener mayor posibilidades de poder ingresar a cualquiera de las dos y de revisar los temas o ejercicios adicionales sobre un mismo tema. Solamente para los encuentros ustedes van a tener diferentes tutores, pero el tutor con el que usted habla sobre las actividades evaluativas, sobre dudas que tengan de ejercicios, etcétera,
es el que ustedes tienen en su módulo con el cual ustedes se pueden comunicar por medio de la plataforma. Recuerden que la asistencia se diligencia en LTI Asistencia a Encuentros, que se encuentra en la pestaña Módulos dentro de la plataforma. Mi nombre es Alma Karina Rodríguez Quintero. Este chat no es público. Este chat, pues yo lo puedo revisar para poder responder las dudas que ustedes tengan. El tema del encuentro es Introducción a la Simulación y Simulación Manual. Estoy respondiéndole las dudas que ustedes me están enviando por el chat. Listo, yo creo que ya. La clase va a quedar grabada y mi nombre es Alma Karina Rodríguez Quintero. El tema del día de hoy es simulación y introducción a la simulación y simulación manual. ¿Listo? Ok, chicos. Entonces, con esto yo creo que ya respondí todas las dudas que ustedes me han presentado. Entonces, iniciemos. Chicos, generalmente, ¿cómo se comporta el mundo real? Siempre nosotros entendemos todos los eventos que suceden en el mundo, por ejemplo. O sea, no nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, ustedes llegan a un banco y se ponen a ver cómo se comporta la fila del banco, o llegan a un hospital y se ponen a ver cómo se comportan los ingresos de un hospital. Eso es fácil de entender. Generalmente, simplemente con verlo, podemos entender fácilmente cómo se comporta, por qué de pronto está retrasado, por qué de pronto están atendiendo rápido o por qué de pronto están atendiendo lento. Generalmente no, ¿cierto? Y nosotros siempre intentamos poder comprender cómo funcionan esas cosas. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo funcionan esas cosas, nosotros podemos dar solución a los problemas que se presenten. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en un hospital, pues en mi caso yo trabajo en un hospital, soy ingeniera y yo debo dar solución cuando el hospital tiene problemas de saturación, cuando el hospital de pronto o tiene poca demanda, o de pronto el hospital ya hay una EPS que no nos va a enviar pacientes, entonces hay una capacidad que queda libre. ¿Cómo vamos a cubrir esa capacidad para poder facturar lo que se requiere para sostener el hospital? Miren que nosotros necesitamos comprender esos sistemas o esos modelos para poder dar solución a los problemas que se presenten en estos. ¿Listo? Introducción a la simulación y vamos a hacer un ejercicio de simulación manual. Bueno, antes de continuar voy a responder unas preguntitas que me parecen muy importantes que me están haciendo en el chat, que las acabo de ver. Chicos, generalmente el link que utilizan para ingresar es el link que se utiliza para ver las grabaciones. Generalmente es eso, igual sus tutores les van a confirmar eso más adelante. Los links son diferentes, por lo tanto los links son diferentes por cada encuentro. O sea, ustedes no pueden ingresar al mismo link o al mismo enlace en todos los encuentros, no. Los tutores debieron de enviarle el listado de los enlaces cada día que vamos a tener un encuentro. ¿Listo? Los trabajos se realizan de manera individual inicialmente, a menos de que su tutor diga lo contrario, porque son 4 exámenes, actividades evaluativas, pues 4 exámenes que se realizan en la plataforma y un foro en el cual la participación es individual.
Ustedes, si se les cruza, no se preocupen, generalmente vamos a tener el mismo encuentro, pues con un tutor diferente es posible que se hagan ejercicios diferentes, por eso les digo, ustedes pueden asistir una sola vez a la semana y revisar el video del otro día en que se les cruza. Listo, yo creo que ya respondí todo, entonces voy a seguir con el tema hasta que termine la idea. No voy a seguir revisando los anuncios a menos de que me envíen un comentario con relación a lo que estoy hablando. Listo. Bueno, a los que no les llegó el enlace, yo lo que les recomiendo es, ya a los tutores nos compartieron todos los enlaces de todos los encuentros. Entonces, recomendación, escríbanle a su tutor, díganle, profe, por favor, envíenos los enlaces para poder ingresar a los encuentros. Y este es el primer encuentro que tenemos. Entonces, como para que quede pues para que todos, de pronto algunos están diciendo que vieron las grabaciones, este es el primer encuentro que vamos a tener en simulación gerencial. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, ahora sí, vamos a continuar. Como nosotros necesitamos comprender estos sistemas, estos modelos, que son complejos generalmente, que son situaciones caóticas, que son situaciones que tienen muchas variables. Por ejemplo, tú, ¿cómo comprendes el comportamiento de un hospital si esto va a variar dependiendo de, en este caso, por ejemplo, la pandemia, ¿cierto? El coronavirus. Vamos a tener, si ustedes de pronto no conocen un poquito del sector salud, debido a que hubo una época en la que el sistema de salud, pues en los pacientes o las personas no salíamos o no íbamos a los hospitales por medio del COVID. En este momento los hospitales es posible que se estén llenando en algunos casos por otras enfermedades que los pacientes se descompensaron debido al no control de estas enfermedades. Entonces miren que son muchas cosas, son muchas variables. Esa es una sola de las muchas que pueden afectar el comportamiento de un hospital. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos resolver los problemas que se presentan en estos modelos, en estos sistemas. ¿Por qué? Porque estamos estudiando para eso, ¿cierto? Para resolver los problemas que se presentan acá. Existen dos formas en las que nosotros podemos resolver estos problemas. Hay una forma analítica y una forma de simulación. Bueno, existen más formas realmente. Otra forma en la que yo puedo resolver un sistema, un problema en un sistema como tal, es experimentando en el sistema. Pero ¿qué pasa, chicos, si yo experimento en el sistema? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo en el hospital, no, lo que pasa es que ya no nos están quedando UCIs y necesitamos más UCIs? Pero yo creo, pues por allá un gerente dice, no, yo creo que es bueno que abramos 10 UCIs. Ustedes saben lo costoso que puede ser para un hospital abrir una UCI. La cama, el personal, las instalaciones, absolutamente todo. En el caso de un banco, por ejemplo, el hecho de poder abrir un nuevo cajero, un nuevo espacio para tener otra persona allí, requiere contratar un personal, requiere adecuar los espacios. Eso puede ser muy costoso. Y si tú no estás seguro que esa decisión realmente va a beneficiar el flujo, por ejemplo, en este caso de los pacientes o de los clientes dentro de un banco, vas a hacer una inversión muy grande que posiblemente no te va a solucionar el problema de saturación o el problema que tengas en el sitio donde estás analizando esta situación. Entonces, nosotros necesitamos, adicionalmente, chicos, que puede ser riesgoso. Si tú tomas una decisión, por ejemplo, en un hospital, que pueda afectar a otros pacientes, entonces, por ejemplo, tú decides pasar más camas de UCI para atender pacientes de COVID y menos camas de UCI para atender otros pacientes.
que tienen otras enfermedades, que se están descompensando. Esto puede afectar la calidad o la atención de estos otros pacientes, ¿cierto? Entonces uno tiene que saber, tiene que tomar una decisión para poder y analizar el problema para poder dar una buena solución. En este caso, entonces, nosotros podemos resolver estos problemas de dos formas, de una forma utilizando la analítica y otro utilizando la simulación. Cuando hablamos de modelos analíticos, generalmente nos referimos a ecuaciones en las cuales se relacionan unas variables que nosotros consideramos importantes y generalmente esto nos va a dar una solución exacta. Para todos los problemas es posible que encontremos alguna forma matemática, pues a partir de fórmulas y eso para solucionar problemas, sí. ¿Qué diferente tiene esto? Que esto no, o sea, ¿qué problema tiene esto? Es una forma de hacerlo, pero tiene un problema, que esto no tiene en cuenta el comportamiento cambiante que tienen los sistemas. ¿Cuál comportamiento cambiante? Por ejemplo, chicos, ¿ustedes saben cuándo va a llegar el próximo paciente a un hospital? ¿O ustedes saben cuándo va a llegar el próximo cliente a un banco? Eso no es, eso es un comportamiento aleatorio que generalmente estas soluciones no las tienen en cuenta. Esto nos da, a partir de fórmulas, generamos una solución que en algunos casos se utiliza, como les digo, pero no siempre es lo mejor. También existe una forma de solucionar estos problemas a partir de la simulación. Y aquí es donde nosotros nos vamos a centrar, ¿sí? Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando nosotros ya tenemos esta solución, generalmente vamos a tener un modelo optimizado, que es el que nosotros vamos a tomar como referencia para poder implementarlo en nuestro sistema real. Dependiendo de la solución que nos dé ese modelo, nosotros ya ahí sí implementamos esa solución en nuestro sistema real. Esto de experimentación era lo que les mencionaba ahorita. Yo tengo mi problema, pero si yo me pongo a experimentar sobre ese problema, esto puede generar muchos costos y puede generar muchos problemas. Puede ser muy riesgoso. ¿Listo? Chicos, ¿ustedes me están escuchando? Algunos me están informando que no me están escuchando. Porfa, ¿me confirma? ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Ok. Listo. Sigamos entonces. Entonces, como les mencionaba, yo tengo mi problema, genero un modelo. Este modelo es una abstracción de mi problema real. Eso es muy importante, chicos, porque yo tengo un problema, como les dije ahorita. Tengo mi servicio de urgencias. Yo puedo tener en cuenta absolutamente todas las variables que están en mi servicio de urgencia, o sea, que impactan el comportamiento de mi servicio de urgencia. Posiblemente no, porque hay cosas que están fuera de mi mano. Por ejemplo, si existe un evento siniestro, algún lluvia o algún incendio, etcétera, yo no puedo controlar eso, o sea, yo no sé cuándo va a suceder eso. Por lo tanto, yo no voy a poder tener en cuenta absolutamente todas las variables que impactan, en este caso, mi problema o mi servicio de urgencia, ¿cierto? Entonces, yo lo que hago es que hago una extracción. Yo hago un modelo. Y ese modelo tiene en cuenta las variables que se consideran o que son importantes, sí, para saber cómo se comporta mi servicio de urgencia,
pero son una abstracción, son algo que tiene en cuenta ciertas variables, no absolutamente todas, de mi problema real. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esos modelos, estos modelos, yo tengo diferentes tipos de modelos. Hay unos modelos que son modelos físicos y unos modelos que son modelos matemáticos. ¿A qué hace referencia a estos modelos físicos? Los modelos físicos son esos modelos que generalmente corresponden a objetos físicos simplificados o a escala. Por ejemplo, cuando yo puedo hacer un avión a escala para ver cómo se comporta un avión que quiero construir, o las maquetas que se realizan para la construcción de edificios, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos modelos físicos? Generalmente estos modelos físicos son costosos. ¿Construir un avión a escala sale económico? Posiblemente no. Si tú lo quieres construir exactamente igual como vas a construir el modelo real. O construir una maqueta, un edificio, ¿sale económico? Posiblemente no. Entonces, esto puede ser costoso y puede generar mucha incertidumbre. También están los modelos matemáticos, que son un conjunto de ecuaciones que relacionan unas variables para poder dar solución a un problema. Estos modelos matemáticos, generalmente nosotros vamos a encontrar, se va a dividir dependiendo del tipo de variable que se utilice, en determinístico y estocástico. Cuando hablamos de modelos matemáticos determinísticos, vamos a hablar de esos modelos en los cuales tanto los datos de entrada, la información y todos los parámetros son conocidos con certeza de antemano. Por ejemplo, yo tengo una máquina que construye baldes. Yo no sé si de pronto ustedes han ido a alguna empresa que fabrica cosas de plástico, silla, baldes, etc. Generalmente esas máquinas de inyección tienen un tiempo de realización del producto y ese tiempo en algunas máquinas que son muy buenas es el mismo siempre. Yo puedo decir, por ejemplo, que para construir un balde me duró 5 minutos. Entonces miren que yo siempre conozco cuánto me va a durar en la construcción de un balde. Eso es un modelo o un matemático determinístico. Yo conozco de antemano cuánto tiempo va a durar eso. Estocástico, chicos, a diferencia de los determinísticos, tiene cierto grado de incertidumbre. Por lo tanto, yo no conozco cuándo va a suceder eso. Por ejemplo, yo no sé cuándo va a llegar el próximo paciente a un servicio de urgencias. Yo no sé cuándo va a llegar el próximo cliente a un banco. Ese tipo de modelos, de sistemas, vamos a llamarlos estocásticos porque nosotros lo que hacemos es que manejamos variables aleatorias para poder trabajar sobre estos sistemas que tienen cierto grado de incertidumbre. Aquí en este módulo nosotros nos vamos a enfocar en modelos matemáticos, estocásticos, estáticos. ¿A qué se refiere con un modelo estático? Son esos modelos que evolucionan sin tener en cuenta los cambios que se generan en el tiempo. Por ejemplo, chicos, si yo ruedo una ruleta a las 5 de la mañana, es diferente si yo ruedo esa ruleta a las 8 de la noche. Eso difiere, o sea, utilizar una ruleta a las 5 de la mañana es diferente de utilizarla a las 8 de la noche. Posiblemente no, ¿cierto? Entonces, este tipo de modelos son modelos que no se ven afectados por el paso del tiempo. A diferencia de estos, los dinámicos sí se ven afectados por el paso del tiempo. Es muy diferente, chicos, si ustedes van a un hospital, el comportamiento de la llegada de los pacientes en la mañana que en la noche.
o en la madrugada. Es posible que la demanda de los pacientes es menor en las noches que en las mañanas. Generalmente el pico es entre 9, 10, 11, 12 de la mañana. En ese momento es que se presenta la mayor cantidad de pacientes en los hospitales, en llegadas de urgencias. Ya, a medida que va pasando la tarde, pues va disminuyendo esta cantidad de pacientes que llegan a los servicios de urgencia. Entonces, miren que en este caso, el comportamiento del sistema sí se ve afectado por el tiempo. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Finalmente, vamos a tener que los modelos dinámicos se van a dividir en discretos y continuos. ¿Cuándo son discretos, chicos? Son discretos cuando la variable de estado cambia en un conjunto discreto de tiempo. ¿Cómo así un conjunto discreto de tiempo? Por ejemplo, ¿dónde tengo un? Acá. No. Vamos a ver. No. Bueno, por ejemplo, este cliente llegó a las 9. No puedo escribir. Qué pena con ustedes. Bueno, ese cliente llega a las 8. Este cliente llega a las 8:15. Este cliente llega a las 9. Este cliente llega a las 9:15. Este cliente llega a las 9:30. Y miren que llegan en puntos discretos del tiempo, en ciertos momentos, ¿cierto? A diferencia de estos, los sistemas continuos son aquellos en los cuales la variable de estado cambia continuamente en el tiempo. ¿Cómo así, profe? Si ustedes tienen una bañera y prenden una llave, el agua corre continuamente en el tiempo que tú tengas la llave abierta. No es como que el agua cae un poquito, luego se para, a menos de que tú cierres la llave, ¿cierto? Si tú abres la bañera, el agua corre continuamente en el tiempo. En este caso, para este ejemplo, la variable de estado es el agua y para este ejercicio del cajero, la variable de estado son los clientes que llegan al sistema. Mi nombre, chicos, es Alma Rodríguez. Listo. Ustedes, chicos, pueden hacer todas las preguntas que requieran por aquí, por el chat. Si tienen alguna duda a medida que vamos hablando, yo les voy contando, entonces podemos ir repitiendo otra vez dependiendo de la duda que se les presente. Esa es la ventaja que tiene esto. Recuerden que ustedes son muchos, en este momento son muchos estudiantes los que están conectados en este momento. Entonces, si dejamos que todos participen al mismo tiempo, por voz, pues si se les habilita el audio, va a ser imposible poder atender todas las dudas que se les presenten. Entonces, la ventaja que tenemos en este momento es que ustedes pueden participar por medio del chat y yo les puedo resolver cualquier duda que tengan. Continuemos entonces, chicos. Esos son conceptos que van a ser claves y van a ser importantes para poder entender lo que vamos a trabajar en este módulo. Pero entonces, ¿qué es una simulación Monte Carlo? La simulación Monte Carlo es un método estadístico utilizado para resolver problemas matemáticos complejos a través de la generación de variables aleatorias. Como les mencioné ahorita, existen sistemas en los cuales yo no sé cuándo va a suceder el próximo evento. Por lo tanto, yo necesito utilizar variables aleatorias para poder simular el comportamiento de estas variables. También vamos a hablar, pues en este caso no vamos a hablar de simulación de eventos discretos, pero sí les quiero dar este concepto para que veamos la diferencia. La simulación de eventos discretos es un modelo en el cual las variables de estado cambian solo en puntos discretos de tiempo, en los cuales ocurre un evento, como por ejemplo, en el caso de
un cajero, en el caso de un banco, en el caso de un hospital, etc. ¿Sí? ¿Qué es simulación? Cuando hablamos de simulación, chicos, nos referimos a la imitación de la operación de un proceso real o un sistema a través del tiempo. Esto ya se los comenté ahorita. Nosotros los sistemas reales va a ser muy complejo que tomemos absolutamente todas las variables que se están utilizando o que están afectando este sistema. Entonces nosotros creamos una imitación de ese sistema y trabajamos sobre esa imitación, sobre ese modelo para poder evaluar, resolver el problema que se está generando. Y una ventaja que tiene la simulación, chicos, es que nosotros podemos experimentar sobre ese modelo. Tú primero construyes el modelo de acuerdo a las características reales del sistema, ¿cierto? Pero ya tú después puedes experimentar. ¿Cómo así, profe, experimentar? Ah, bueno, volvamos al ejemplo que les mencioné ahorita. Si el problema es, venga, yo no sé si abrir más UCIs para pacientes que tengan otras enfermedades diferentes a COVID, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Si yo ya tengo mi modelo, sé que me funciona, sé que es una representación del modelo real, entonces yo lo que hago es que en ese modelo empiezo a experimentar. Venga, ¿qué pasa si yo abro una UCI más? ¿Qué pasa si yo abro 2? ¿Qué pasa si yo abro 3? Eso impacta el comportamiento del sistema o eso impacta la solución o el problema que se está presentando de saturación. En el caso del banco, ¿qué pasa si yo contrato un cajero más y abro un espacio más para atender a los clientes? Eso impacta el flujo de los clientes que llegan al banco. Entonces, miren que yo ya, o qué pasa si quito uno. Miren que yo ya sobre ese modelo puedo experimentar y ese es uno de los grandes beneficios que nosotros tenemos con la simulación. Primero, utilizamos simulación para poder entender qué es lo que está pasando en el sistema que estamos estudiando, porque a veces desde donde tú te encuentras ubicado es muy difícil comprender todo el sistema, cómo se está comportando, y los modelos de simulación te pueden ayudar a comprender qué es lo que está pasando. Venga, se me está presentando saturación porque yo les coloco un ejemplo, un estudio que hice hace mucho tiempo. Estábamos presentando saturación en las horas de la tarde en el hospital. No sabíamos por qué. Y cuando hicimos el modelo de simulación nos dimos cuenta que es que los doctores llegaban a atender a los pacientes. Los doctores les gusta madrugar, entonces ellos atendían a los pacientes, pues los especialistas llegaban al hospital de 5 de la mañana a 9 de la mañana. Pero como les mencioné ahorita, el pico de pacientes, ¿cuándo es? De 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Qué pasa con esos pacientes que llegan de 9 a 1 de la tarde? Tienen que esperar al día siguiente que llegue el especialista otra vez a hacer la ronda. Entonces miren que hay un desfase allí. Como los especialistas hacen su ronda muy temprano, pero la saturación se daba en horarios después de que ellos terminaban la ronda, en las horas de la tarde teníamos un montón de pacientes, una saturación de pacientes en el hospital que no podían salir hasta que no se les hiciera la ronda del especialista. Eso es fácil de entender, pues así como así, sin tener un modelo como tal. Es algo un poco más complejo, pues nosotros lo entendimos porque hicimos un modelo de simulación y vimos cómo era el comportamiento de los dos, pues y otras variables que se estudiaron, pero ese era uno de los motivos por los cuales se estaba presentando el problema. Entonces, esa es una de las ventajas que tienen los modelos de simulación. Y otra ventaja que tiene, chicos, es que no es como tú experimentas en el mundo real y te equivocas y eso puede generar costos, puede generar riesgos, puede generar problemas. Por ejemplo, si nosotros le hubiésemos dicho a los especialistas, no, vengan hasta las 9 o hasta las 10, igual hubiésemos tenido problemas con los pacientes porque igual los pacientes siguen llegando hasta la 1 de la tarde. Entonces el hospital se nos llena hasta la 1 de la tarde. Entonces miren que esto es una de las ventajas las cuales nosotros tenemos la simulación.
Conceptos importantes. Antes de ir a conceptos, voy a revisar de pronto qué dudas tengan. Chicos, a los que están en mi grupo, yo les envié los enlaces de este encuentro en anuncios. Yo les mandé un mensajito diciéndoles que en anuncios ustedes iban a encontrar la información. Y allí en anuncios, en la plataforma, debajo de la pestaña, de la opción de módulos, ustedes van a encontrar anuncios y van a encontrar todos los enlaces para este encuentro. Eso se los monté desde el día de ayer. Por favor, revisen la plataforma. Si esta es simulación gerencial, Raúl, entraste bien. Simplemente coméntale a tu tutor que por favor te envíe todos los enlaces para poder ingresar a los diferentes encuentros. Claro que sí, chicos, se me había olvidado decirles esto. Estas diapositivas van a ser compartidas con todos los tutores y sus tutores van a enviarlas por anuncios o por mensajes en la plataforma. El día de hoy, una vez termine este encuentro, yo compartiré estas diapositivas y los ejercicios que vamos a hacer con sus tutores. Recuerden, chicos, yo voy a hablar más despacio, pero recuerden que esto queda grabado. Entonces, en caso de que de pronto se pierdan alguna partecita, les recomiendo que ustedes pueden regresar a la grabación y revisarla. Lady, tú puedes tener supuestos y puedes tener diferentes escenarios. Listo. Son dos cosas que puedes utilizar en los modelos. Jenny, no cambiaron de tutor, vamos a tener diferentes tutores en los diferentes encuentros que van a tener ustedes. Vamos a tener unos encuentros los martes, otros encuentros los jueves y los tutores nos vamos a turnar para poder realizar estos encuentros. Todas las actividades evaluativas son individuales. Todas las actividades evaluativas, Fabián, son individuales. ¿Listo? Continuemos entonces. Todas las sesiones quedan grabadas. El mismo enlace que utilizan para ingresar a la sesión, generalmente es el mismo enlace que se utiliza para revisar la grabación. En el tema se va a colocar introducción a la simulación y simulación manual. Listo, chicos, ya revisé como las preguntas que tenían a grandes rasgos. Alexandra, los modelos de simulación se pueden utilizar en cualquier sistema, en cualquier problema, en cualquier parte. Recomendaciones. Si ustedes tienen un problema, pues yo también hice mi maestría en la Universidad de Antioquia, entonces hubo un tiempo en el que estuve como relacionada con el tema de investigación. Entonces, ¿qué se recomienda, chicos? Si ustedes de pronto tienen un problema que tienen tiempo para resolver, o sea, porque generalmente estos modelos requieren tiempo para resolver a menos de que sea muy abstracto, muy sencillo, ¿cierto? Ustedes primero revisen cuál desde investigaciones previas, cómo han resuelto esos problemas. Por ejemplo, en el caso de saturación del hospital, ¿qué hacemos nosotros? Generalmente cuando estamos teniendo un problema con un servicio como urgencias o un servicio como cirugía, vamos y leemos algunos artículos, buscamos algunas investigaciones sobre qué herramientas han utilizado para solucionar ese problema. Si ellos han utilizado simulación, nosotros ya evaluamos la posibilidad de utilizar simulación para resolver el problema. Pero recuerden que la simulación no es el único camino. Ustedes ya vimos
ahorita todos los tipos de modelos que existen, dependiendo de las variables que existen, dependiendo de la información que tengan. Son muchas cosas que van a cambiar, que pueden afectar la herramienta que se utilice. Incluso en los mismos temáticas, pues, por ejemplo, en el área comercial o en otras áreas, pueden existir herramientas que permitan solucionar los problemas que se presentan, porque ya se han estudiado esos problemas en esas áreas, ¿sí? Entonces, recomendación, claro, ustedes simulación lo pueden utilizar en cualquier área, pero la recomendación es no se lancen solo a simulación, sino que primero hagan una revisión de generalmente el problema que se me está presentando en mi trabajo o donde yo estoy, donde yo quiero dar una solución, generalmente cómo lo solucionan, generalmente reviso articulitos, reviso investigaciones sobre cómo han solucionado ese tipo de problemas y ya evalúo qué herramienta utilizar para solucionar. Si la simulación es entonces implemento la simulación. Listo. Ok. Entonces, otros conceptos que van a ser importantes, chicos, el sistema, pues ya parte de esto los hemos visto, el sistema es un grupo de objetos que relacionados entre sí ordenadamente contribuyen al cumplimiento de un objetivo. Entonces, por ejemplo, en el caso que estamos colocando del banco, el sistema es el banco, ¿cierto? Modelo es la representación de un sistema con el propósito de estudiarlo. Entonces, yo tengo un banco que es un sistema y yo construyo un modelo que me va a representar ese sistema. En este modelo yo tengo en cuenta algunas de las variables, posiblemente no todas, que afecten este sistema. Las más importantes para el problema que yo estoy solucionando. Por ejemplo, en un banco, chicos, si yo quiero modelar, mi sistema es el banco, y estoy teniendo un problema con los cajeros. Es importante que yo tenga en cuenta cuántos gerentes tengo en el banco. Eso afecta los cajeros, pues los que están atendiendo a los clientes. Posiblemente no, ¿cierto? Ya toca mirar a ver cómo es la dinámica del banco, pero posiblemente eso no afecta. Entonces yo en mi modelo, mi versión reducida de mi sistema, yo no tendría que tener en cuenta esos gerentes. O yo no tendría que tener en cuenta cuántos cajeros automáticos tengo en el banco disponibles. Ya yo miraría cómo es el sistema, ¿cierto? Pero miren que a pesar de que mi sistema tiene muchas variables, yo no tengo en cuenta todas las que están en mi sistema porque es una representación de mi sistema, o sea, una parte. Otro concepto que va a ser muy importante es el concepto de entidad. ¿Qué es una entidad en un modelo de simulación? Una entidad es el objeto de interés en mi sistema. Volvamos otra vez al banco. Si yo estoy analizando la congestión que hay en el banco en cierto momento del día, ¿quién es mi objeto de interés? Los clientes que llegan al banco, porque yo estoy analizando la congestión, o sea, la cantidad de clientes que están llegando al banco y que yo estoy atendiendo. Por lo tanto, mi entidad es los clientes. En el caso de un hospital, ¿quiénes son la entidad? Si yo estoy evaluando la saturación del hospital. En el caso de un hospital, serían los pacientes. Por ejemplo, en un área de facturación, si yo quiero analizar el comportamiento del proceso de facturación, ¿quién es mi entidad dentro de ese proceso? Mi entidad o objeto de interés son las facturas que llegan al área de facturación. Una entidad necesariamente no es una persona liso. Por ejemplo, en el caso de la facturación, como les estaba mencionando, para este ejercicio, serían las facturas porque mi objeto de interés son estas, para evaluar cómo se comportan en el área de facturación. Los atributos, chicos, son los rasgos o características que tienen esa entidad. Por ejemplo,
En un banco, yo puedo decir que yo tengo clientes preferenciales y clientes de fila general. En un hospital, cuando estás hablando de un servicio de urgencia, de pronto si alguno ha ido, yo puedo hablar de los pacientes dependiendo del nivel del triaje. ¿Cuáles son mis pacientes más graves? ¿Cuáles son mis pacientes que no pueden esperar ni un segundo para ser atendidos? O sea, que los tengo que ingresar de una. ¿Cuáles son mis pacientes que están menos graves? ¿Cuáles son mis pacientes que yo puedo devolver a la casa porque simplemente, por ejemplo, tienen, no sé, un dolor de cabeza y con una pastilla se soluciona y pueden regresar a su casa? Dependiendo del nivel de gravedad, yo puedo asignarle unos rasgos o características a esos pacientes. O en el caso de la factura, bueno, ¿cuáles son las facturas que son por prestación de servicios o cuáles son las facturas que son por que yo compré o pues que me compraron un objeto o algo que yo vendo dentro de mi empresa? Entonces, pueden haber diferentes tipos de facturas, o sea, son atributos o características que yo le asigno a mi entidad. Recursos, chicos, es el objeto del sistema que transforma o presta un servicio a la entidad. Objetos del sistema que transforma o presta un servicio a la entidad. Volvamos a los tres ejemplos que estamos mencionando ahorita. Banco. En el banco, ¿quién es mi recurso? Los cajeros. Los cajeros son los que me prestan un servicio en el banco, ¿cierto? A los clientes. En un hospital, ¿quiénes son los recursos? Los recursos son las enfermeras o los médicos, que son los que me atienden a mis pacientes. Y finalmente, en el servicio de facturación son las personas encargadas del proceso de facturación, ¿sí? Evento es el suceso que puede cambiar el estado en el sistema. En este caso, generalmente, pues para todos, ¿sí? Dependiendo pues del sistema, serían las llegadas y las salidas de estas entidades. Y finalmente, el estado del sistema es el conjunto de variables necesarias para describir el sistema en cualquier momento. Por ejemplo, ¿cuántos cajeros ocupados hay a las 9 de la mañana en el banco? ¿Cuántos médicos están atendiendo a los pacientes a las 9 de la mañana dentro del hospital? ¿Cuántas facturas hay a las 9 de la mañana en el proceso de facturación? Eso me dice el estado que tiene mi sistema en cualquier momento. Yo con eso yo puedo decir, no es que mi servicio de urgencias está saturado o mi servicio del banco está congestionado o tengo una pila gigante de facturas y posiblemente no voy a poder, o sea, yo puedo evaluar cómo es el comportamiento o el estado de mi sistema en cualquier momento. ¿Listo? Fabián, muestra, ¿te refieres a un laboratorio? Por ejemplo, si tú estás hablando de un laboratorio y a un laboratorio que llegan muestras, ¿cierto? Y tú vas a hablar o vas a simular el flujo dentro del laboratorio. Tu entidad para ese laboratorio serían las muestras que llegan de los pacientes. Claro que sí. Miren que esto cambia dependiendo del sistema que estemos analizando. Porque si tú vas a hablar de un laboratorio, por ejemplo, ya no serían, en este caso, como nos dice Fabián, las muestras. ¿Los recursos siempre son personas? No, no siempre son personas, Marta. En un laboratorio, ¿quién es el que transforma las muestras? Generalmente, o sea, pueden haber personas, pero en un laboratorio también las máquinas transforman las muestras. Tú metes una muestra dentro de una centrífuga, dura un tiempo y luego sale esa muestra a otro, por ejemplo, a otro equipo.
Mira que allí quien transforma la muestra, quien presta, entre comillas, el servicio a esa muestra para poder cumplir con el objetivo que sería preparar la muestra para analizarla, sería la centrífuga, ¿cierto? Entonces, no siempre el recurso es una persona. Lo mismo con las entidades. No siempre las entidades son personas, dependiendo del sistema que estemos analizando. ¿Listo, chicos? Todo depende del sistema que estemos analizando. Yo ya miro cuál es el objeto que va pasando por mi sistema y va siendo transformado. Eso es lo que yo llamo entidad. Y yo llamo recurso a eso que yo utilizo para transformar ese objeto. Llega un momento, Carlos, en que, claro, la entidad en un laboratorio, al principio, es que depende. Al principio, la entidad puede ser los pacientes, pero cuando te toman la muestra, ¿cierto? Pero cuando terminas de tomarte la muestra y esa muestra llega al laboratorio, ¿quién es la entidad? El paciente no entra al laboratorio, entra es la muestra. Incluso un paciente puede tener diferentes muestras y esas diferentes muestras son las entidades, dependiendo del sistema que estés simulando. ¿Listo? Listo, chicos. Finalmente, conceptos importantes, ya vamos a hacer ejercicios, serían que son variables de entrada, variables de salida y resultados de la simulación. Las variables de entradas son aquellos cuyo comportamiento aleatorio determina el comportamiento global del sistema. ¿Cómo así, profe? Las variables de entradas es qué es lo que yo introduzco al modelo para saber cómo se comporta mi modelo. Por ejemplo, si yo estoy simulando un laboratorio, yo introduzco cada cuánto llega una muestra a mi laboratorio, ¿cierto? Eso es lo que yo introduzco para saber cómo es el comportamiento, para determinar el comportamiento aleatorio de mi sistema. Las variables de salida son aquellos que dependen de las variables aleatorias y que sirven para medir el desempeño de mi modelo. Por ejemplo, ¿cuántas muestras procesé en un día? Esa es mi variable de salida. Eso me permite medir el desempeño de mi sistema. Y finalmente, los resultados de la simulación nos van a permitir analizar el comportamiento del sistema con los valores aleatorios generados. Con los resultados y los experimentos o los experimentos que yo realice sobre mi simulación, pues yo puedo evaluar cuál es el comportamiento de mi sistema. Igualmente en un banco, o sea, por ejemplo, en un banco yo puedo decir lo que nos está diciendo, algunos atributos pueden ser si esa persona va a utilizar efectivo o va a utilizar cheque, o sea, son características que yo le asigno a mis clientes. Totalmente de acuerdo con ustedes. Así es. Listo, chicos. Entonces, pasos para hacer una simulación. ¿Cómo yo realizo ese proceso de simulación? Estos pasos van a ser muy importantes. Si yo me vuelo uno de estos pasos, ¿qué problema voy a tener? Ahorita les voy a comentar cuál problema se han presentado. Lo primero es la formulación del problema. Básicamente, en este paso lo que yo voy a hacer es analizar mi sistema y definir cuál es el problema que yo estoy resolviendo. Por ejemplo, si mi problema es
en un laboratorio es que me están llegando muchas muestras y yo estoy muy congestionada de muestras, yo no puedo, si yo no identifico eso, yo no puedo decir, no, es que mi problema es que yo no tengo tantos microbiólogos para que trabajen las muestras. Ese no es mi problema. ¿Por qué no es mi problema? Porque puede ser que el problema realmente que se está presentando es que hace falta una máquina, ¿cierto? Entonces mi problema, o sea, yo tengo que analizar muy bien cuál es el problema que yo tengo que resolver. Mi problema real en el laboratorio es que estoy muy saturada, que tengo mucha congestión de muestras. Entonces eso es lo que yo necesito resolver. Ya, ¿por qué se da esa congestión? Es otra cosa muy diferente, ¿sí? Fijación de los objetivos. ¿Cuál va a ser el alcance, las fronteras, hasta dónde voy a llegar? Por ejemplo, en un hospital, hacer una simulación del todo el hospital puede ser extremadamente complejo. Extremadamente complejo. Yo puedo decidir cuál acotar mi problema y decir, bueno, mi problema voy a concentrarme en el servicio de urgencias. ¿Por qué se me está saturando el servicio de urgencias? Y de ahí ya puedo acotar, saber cuáles son las fronteras, hasta dónde voy a llegar y no tener que simular absolutamente todo el hospital. Posterior a esta es la conceptualización del modelo. Tengo que identificar cuáles son los parámetros de entrada, las medidas de desempeño de interés, establecer relaciones entre las variables, los parámetros, etc. Recolección de la información, chicos, este es de los pasos más importantes. Yo necesito recolectar la información. Si tú entras basura a tu modelo, lo más probable es que salga basura de tu modelo. Entonces nada te va a servir. Por mucho que hayas hecho un buen modelo, el mejor modelo que haya existido, que hayas tenido todas las variables en cuenta, si tú no recolectas bien la información y no introduces variables, o sea, esto que estamos hablando acá, de las variables de entrada, si no introduces datos de entrada que van a ser buenos, no vas a tener nada. O sea, es muy importante el proceso de recolección de la información. La solución que tú le des a tu problema va a depender de la calidad de la información que tú recojas. Posterior a esto está la construcción del modelo. Para la construcción del modelo es utilizar, pues ya tienes una formulación, unos objetivos, unas variables, una información recolectada, pues construir un modelo. Para esto tú puedes utilizar lenguajes de programación, C++, Java u otros, pero también puedes utilizar software especializados de simulación, como son, por ejemplo, Arenas, ProModel, Simul8, etc. O sea, existen infinidades de herramientas para construir modelos. Luego, la verificación del modelo. Tú vas a observar el modelo y vas a ver si el comportamiento del modelo es de acuerdo al sistema, a lo que sucede en el sistema. Por ejemplo, tienes un modelo de un banco. Si realmente los clientes están entrando y saliendo, así es que debe de comportarse un banco, ¿cierto? Los clientes llegan y salen del banco. Si los clientes se te están quedando en el cajero, se te están quedando y no están saliendo del sistema, ¿eso refleja el comportamiento real? No. Entonces, tú tienes que verificar si el modelo se está comportando como realmente se debe comportar. Luego, haces una validación. La validación es ver si los resultados que te está dando el modelo son semejantes a los resultados que tienes en el sistema real. Por ejemplo, en un banco o en un hospital. Tú sabes que generalmente en tu hospital llegan 150 pacientes todos los días, pero el modelo te está diciendo que llegan 500 pacientes todos los días. ¿Eso realmente está dando o son semejantes a los resultados del modelo? No. Entonces tú tienes que hacer una validación del modelo, ver si los resultados de ese modelo te están generando, o sea, están reflejando los del sistema real.
Luego un diseño de experimentos. Aquí es donde empezamos a plantear diferentes escenarios para analizar cómo ha sido el comportamiento del modelo y cómo para esto es que nosotros hacemos esos modelos para poder experimentar sobre los modelos. Y finalmente hacemos corridas y análisis de los mismos. Listo, chicos. ¿Claros los conceptos hasta allí? Entonces, vamos a resolver este problema desde 3 formas diferentes. Se lanzan dotados y se suman los puntos. Si usted puede apostar un número, ¿cuál escogería? ¿Quién me dice? Lanzamos dotados y sumamos los puntos. Vamos a hacer una apuesta acá. Si ustedes pueden escoger un número que dé el resultado de esa suma, ¿qué número escogerían? ¿Qué me dicen ustedes? ¿No se arriesgan? 13, ¿qué más? 7, 6. ¿Por qué escogerían ese número? 7, muchos escogen 7. 11. 7, 7. ¿Por qué escogerían esos números? ¿Quién me dice? ¿Al azar? ¿Porque es su número favorito? Muy buena respuesta, porque tiene una mayor probabilidad. Entonces, miren chicos, vamos a resolver este ejercicio. ¿Listo? Vamos a resolverlo de 3 formas diferentes. Una solución experimental, una solución analítica y una solución por simulación. Y nos vamos a dar cuenta que de las 3 formas, la solución es la misma. Tengo un dado tiene 6 lados y la probabilidad de que me salga cualquiera de estos lados es la misma siempre, ¿cierto? La probabilidad es del 16.7% o del 17%. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la solución experimental. ¿Cómo funciona la solución experimental? Pues aquí no la vamos a poder hacer porque es muy complejo que la hagamos, pero ya alguien la hizo por nosotros. ¿Qué es una solución experimental? Una solución experimental es que ustedes cojan los daditos y arrojen los dados. No una vez, no 2 veces, porque estamos haciendo un experimento. Tienen que hacerla muchas veces. Y entre más veces la hagan, más se van a acercar a la probabilidad real de la solución que quieren encontrar, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, pues en un libro se hizo este experimento y después de 100 jugadas, miren, la solución da 8. ¿Por qué? Porque la probabilidad, ¿cómo hacen esto? Arrojan el dado una vez y anotan. Ah, bueno, lo arrojé la primera vez, me dio 5, entonces anoto 1 acá. La segunda vez me dio 6, entonces anoto 1 acá. La tercera vez me dio 6, entonces anoto 2 acá. La cuarta vez me dio 4, entonces anoto 1 acá. Y así suma la frecuencia, ¿cierto? Hasta llegar a 100 jugadas. Luego divido cada una de estas frecuencias entre 100 y eso me da una probabilidad de que ocurra, ¿sí? Para este caso, 100 no fueron suficientes para dar una buena solución. ¿Por qué? Ya más adelante vamos a ver por qué 100 no fueron suficientes. Pero miren que si esa persona hace ese experimento 1000 veces,
ya la solución cambia. O sea, en la experimentación, generalmente, incluso en los modelos de simulación, si ustedes de pronto no han trabajado estos, o si alguna vez lo han trabajado, uno generalmente pone el modelo a correr muchas veces para que después de un tiempo este se acerque al resultado real. En este caso, pues, miren que después de 1000 veces, él ya se va acercando a la probabilidad que es, ¿cierto? Miren que hacen el mismo, pero no 100, sino 1000 veces. Miren que la probabilidad me da que 7 es pues la probabilidad de que me salga es del 18.3%. Entonces, este es el que más probabilidad tiene para que salga, ¿sí? Esta es la forma experimental. Generalmente la forma experimental es más compleja, porque imagínense, hacer este lanzamiento de los dados 1000 veces. ¿Cuánto tiempo podemos durar haciendo eso? Un montón de veces, ¿cierto? Entonces, hay otra forma, que es la forma analítica. La forma analítica, yo lo que hago es, venga, yo sé cuánto es la probabilidad, cuántos eventos suceden, sería casos favorables sobre casos posibles. En este caso, para que me salga un 2, ¿cuáles son la forma en que me puede salir un 2? Solamente que me salga 1 en el dado 1 y 1 en el dado 2. Esta es los casos favorables. 1. Es la forma como me puede salir un 2. ¿Cómo me puede salir un 3? Que me salga en el primer dado 1 y en el segundo dado 2, o que me salga en el primer dado 2 y en el segundo dado 1. Estos son dos eventos, por lo tanto la frecuencia es de 2. ¿Cuál es la forma como me pueden salir 4? 4 me puede salir solamente de 3 maneras. Que en el primer dado me salga 1, en el segundo dado me salga 3, que en los dos dados me salga 2, o que en el primer dado me salga 3 y en el segundo dado me salga 1. Y esos son 3 formas o 3 eventos en los que me puede salir este número 4. Y así sucesivamente hago con todos. Con todos recuerden que lo máximo que me puede dar es 12. ¿Cómo 12? Que en un dado me salga 6 y que en el otro dado me salga 6. ¿Cierto? Ya con estos eventos, que es la probabilidad, casos favorables sobre casos posibles, yo ya evalúo cuál es la probabilidad de que me salga cualquiera de estos números. La probabilidad de que me salga un 2 es 1 sobre 36, que son las formas posibles de combinaciones que puedo tener con los dados. La probabilidad de que se salga el 3 es 2 sobre 36 y así sucesivamente. La probabilidad de que me salga un 7, tengo más probabilidad de que me salga un 7 que cualquier otro número por las combinaciones. Puede ser 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2 y 6, 1. Estas son las posibles combinaciones para que me salga un 7. Por lo tanto, son 6 veces 6 sobre 36. Eso me da la probabilidad de que me salga un 7. Eso es casi un 17%. ¿Sí? Y finalmente, chicos, pues esa es una forma analítica. Yo también puedo hacer el mismo ejercicio con simulación. ¿Cómo con simulación? Recordemos que con simulación yo requiero una variable aleatoria. Entonces, vamos a hacer el ejercicio acá. Borrar esto. Voy a hacerlo otra vez. Listo. Bueno, ahorita actualizamos este. Yo necesito generar un número aleatorio. Una variable aleatoria para el dado 1 y una variable aleatoria para el dado 2. Tengo una ventaja. Excel tiene una formulita que se llama aleatorio. Aleatorio me da un número aleatorio entre 0 y 1. Miren que cada vez que yo hago clic, él me va a generar un número aleatorio. Entonces yo quiero hacer esto 10, muchas veces. Entonces veamos, hagámoslo 1000 veces, así como lo hizo el del experimento. Aquí van 300, hagámoslo más. Yo puedo escoger la cantidad de veces que yo lo quiero hacer. Esa es una ventaja que tenemos con Excel. En este caso,
lo vamos a hacer 6.000. 6.023 veces. ¿Listo? Muy sencillo. Ahora, ¿cómo transformo esta variable aleatoria en los resultados del dado? Recordemos que la probabilidad de que me salga cada uno de los numeritos es de un 17%. ¿Cierto? Este es el cuadrito. Este es el cuadrito. Esta es la probabilidad. ¿Cómo sacó esa probabilidad? Pues chicos, 1 100 sobre 6 es la probabilidad. A ver, 1 entre 6. Sí, lo que pasa es que quitémosle este porcentaje. Uno entre 6 es la probabilidad de que me salga cualquiera de los números, ¿cierto? Y ahora, lo que hago es, si me sale de 0 a 17, entonces ese numerito, a 0.17%, ese numerito va a ser 1. Si me sale entre 0.17 y 0.33, ese numerito va a ser 2. Si me sale entre 0.33, o sea, a cada uno de estos numeritos les asigno un rango de probabilidad. Profe, ¿cómo calculo esto? Pues chicos, la primera es 0.17, la segunda es la sumatoria entre 0.17 más 0.17, que es la siguiente probabilidad. Y así sucesivamente hasta llegar a 1. ¿Sí? Entonces miren que a cada numerito del dado, este es mi dado, yo le asigno un rango en el cual él va a ubicarse. Si el número aleatorio sale entre cualquiera de estos rangos, entonces yo le voy a asignar ese numerito del dado. Por ejemplo, chicos, 0.42. Si me sale 0.42 la probabilidad, ¿cuál lado del dado sería? Voy aquí a mi tablita. 0.42 es un 3, porque es hasta 0.42. Entonces miren que si me sale de 0.33 a 0.5 es el lado número 3. Entonces este numerito va a ser 3. Yo hice esta formulita básicamente dice eso, si el número aleatorio es menor a 17%, entonces es 1 el lado del dado. Si el número aleatorio es menor a 33%, entonces es 2. O si el número aleatorio es menor a 50%, es 3. O si el número aleatorio es menor a 67%, es 4. Si es menor a 83%, es 5. De lo contrario, es 6. Entonces, miren, chicos, simplemente arrastramos y ya tenemos nuestro dado arrojado. Lo mismo hacemos con nuestra variable aleatoria 2 o con nuestro dado 2. Generamos variables aleatorias, 6.000, y generamos el dado. ¿Cierto? ¿Cuál es el resultado que a mí me interesa? La suma entre estos dos, porque eso es lo que yo voy a utilizar para ver cuál es la probabilidad. Entonces sumo esos dos, sumo este y este. Recuerden que como estamos hablando de aleatorios, pues con una fórmula en Excel, cada vez que yo doy clic, este cambia. Y finalmente, chicos, simplemente genero una tablita dinámica que me dé los resultados, o sea, que me sume. Venga, ¿cuál es la que mayor frecuencia da? Miren que cada vez que yo hago clic, él me va a actualizar. Pero miren que nunca deja de ser 7 el que mayor probabilidad me da. ¿Por qué? Porque hice una simulación muchas 6.000 veces. Muchas más de las que hicimos este experimento. Y la probabilidad siempre se acerca al que mencionamos ahorita. Cambia, sí, pero nunca deja de ser 17 el que mayor probabilidad tiene. Es que es 16.6
Mire, por eso da 33. Listo. Es 16.7%. Pero como yo no lo tengo, o sea, lo tengo que aproxime, pero igual él toma los decimales, entonces le da 33. Ustedes lo pueden colocar en valores, yo simplemente lo estoy colocando como un ejemplo acá, para que ustedes vean que la probabilidad nunca cambia, a pesar de que cambian los resultados de los números aleatorios. O sea, la probabilidad siempre me va a dar mayor para 7. Pero claro, lo que nos dice Lady, si yo lo que quiero es dejar esto fijo, que no me cambie nunca, simplemente señalo todo, copio y lo pego como valores y ya nunca me va a cambiar el resultado. Pero como estamos haciendo una simulación, simplemente lo dejamos así para que ustedes vean que siempre, como lo corrí muchas veces, 6.000 veces, siempre me va a dar el mismo resultado, que el número que más probabilidad tiene de salir es 7. Todas las conferencias quedan grabadas, Natalia. Listo, chicos. Entonces miren que es muy sencillo. Y con estos números aleatorios, pues es que nosotros vamos a estar trabajando durante todo este módulo. Bueno, chicos, yo creo que el día de hoy dejamos hasta acá. Ya en el próximo encuentro, pues se van a hacer un ejercicio de simulación manual. Mi objetivo era darles como una introducción del qué es simulación y hacer unos ejercicios. Y a partir del próximo encuentro, entonces, ustedes van a también hacer ejercicios de simulación manual. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, chicos, igual recuerden, ustedes pueden escribirle a sus tutores cualquier duda que tengan y recuerden que los encuentros son los martes y los jueves a las 6 de la tarde. Es haciendo ejercicios, chicos. Les recomiendo que hagan ejercicios, que repasen los ejercicios. Realmente, en este caso, entre más se va a acercar a la probabilidad que realmente es. Entre más corridas hagas. Los modelos, uno generalmente toma muchas corridas. Existen fórmulas que nos permiten determinar cuánto es la cantidad de corridas que deberíamos de hacer de un modelo para poder encontrar la solución que requerimos, la solución real, y que no nos pase lo que pasó con este ejercicio experimental. Miren que si él hubiese dejado en 11 jugadas, posiblemente no hubiese acertado porque la probabilidad que le da es de 8. ¿Sí? Pero miren que a medida que nosotros vamos haciendo más corridas, en este caso hicimos 6.000, miren que por mucho que yo cambie los números aleatorios, miren que la probabilidad siempre se queda en 7. Entonces sí, existen fórmulas, eso lo podemos ver más adelante, para poder determinar hasta dónde llegar. Sí, hay un trabajo individual que es el foro de la semana 5 y 6, es el único trabajo individual que hay. En todos los encuentros vamos a tener múltiples ejercicios. Esto, como les digo, es una
Es una introducción, la idea es que ustedes vieran cómo diferentes formas podemos resolver estos ejercicios de simulación, cómo existen diferentes maneras de resolver un problema. Mi nombre, chicos, es Alma Rodríguez. No, Marta, pueden ser de 2 horas, de 2 horas y media, puede variar dependiendo del tema. Hay quiz, hay exámenes, hay 2 quiz, hay 2 exámenes y un foro. Todas las actividades son individuales. A menos que sus tutores lo informen, el foro, que es la única actividad que se podría hacer grupal, es individual.